En este vídeo vamos a ver cómo pasar de una instalación de cobre a otra de polietileno reticulado PX. Una de las dos transiciones más comunes es utilizando una unión a cobre soldada que consiste en un manguito de latón al sistema PX. Empezamos limpiando la tubería de cobre con ayuda de un estropajo abrasivo para eliminar el óxido de la superficie de la tubería. Del mismo modo limpiamos la parte del accesorio que se alojará sobre la tubería. Ahora aplicaremos decapante tanto al tubo de cobre como al accesorio para terminar de eliminar cualquier impureza y para facilitar la soldadura posterior. Introducimos el accesorio en el tubo y eliminamos el exceso de decapante con un papel. Para realizar la soldadura encendemos el soplete y aplicamos la llama a la unión. Realizaremos pequeños movimientos con el soplete con el objetivo de repartir bien el calor. Siempre aplicaremos un poco más de calor al accesorio para que dilate más que el tubo. De esta manera facilitaremos la capilaridad. Al segundo de que la llama se torne de color verde aplicaremos el estaño en la unión. Notaremos cómo se introduce el mismo en el pequeño espacio existente entre el tubo y el accesorio. Por último dejaremos enfriar la soldadura que se ha generado. Una vez garantizada y fría la soldadura entre la tubería de cobre y el accesorio podemos realizar la transición al tubo de PX por el otro extremo del accesorio. Ahora con ayuda del expandidor realizaremos las expansiones necesarias del tubo PX con el anillo. El número de ellas dependerá del diámetro del tubo y del tipo de expandidor utilizado. Si utilizamos un expandidor manual deberemos ir girando el tubo al expandirlo. Rápidamente colocamos el tubo sobre el accesorio hasta el final y dejamos que retraiga hasta que se garantice la estanqueidad. La transición entre materiales queda realizada. Vamos a ver ahora otra manera de realizar la transición entre cobre y PX. En esta ocasión utilizaremos un racor loco de cobre como elemento de transición. Al igual que en el caso anterior limpiaremos de impurezas tanto el tubo como el accesorio con ayuda de un estropajo abrasivo. También se podría haber utilizado un entronque roscado macho o hembra en lugar del racor loco como elemento de transición. Cualquier accesorio que se suelde al cobre y que disponga de una rosca nos valdría. Ahora aplicaremos decapante tanto al tubo de cobre como al accesorio para terminar de eliminar cualquier impureza y para facilitar la soldadura posterior. Introducimos el accesorio en el tubo y eliminamos el exceso de decapante con un papel. El racor loco no debe disponer de junta de goma o teflón en este momento, puesto que al realizar la soldadura la deterioraríamos. Para realizar la soldadura encendemos el soplete y aplicamos la llama a la unión. Realizaremos pequeños movimientos con el soplete con el objetivo de repartir bien el calor. Como en el caso anterior aplicaremos un poco más de calor al accesorio para que dilate más que el tubo. Del mismo modo que antes, al segundo de que la llama adquiera un color verde aplicaremos el estaño en la unión. El estaño debe entrar en la unión sin dificultad. Por último dejaremos enfriar la soldadura antes de seguir con el proceso. Para realizar la transición entre la tubería de cobre con el racor loco y el tubo de PX podemos utilizar un machón. El racor loco ya dispondrá de la junta que hará estanca su unión con el machón, no necesitando colocar teflón en este encuentro. Apretamos el racor y el machón con un par de llaves fijas o inglesas. Una vez apretado roscaremos el racor fijo del sistema PX al machón. En esta unión sí deberemos disponer teflón entre el machón y el racor fijo del sistema PX para que la unión sea estanca. Procedemos a apretar el machón y el racor fijo del sistema PX con ayuda de las llaves. Como comentamos anteriormente podemos prescindir del machón si el encuentro entre el accesorio soldado al cobre y el accesorio del sistema PX encajan directamente con rosca macho-hembra. A modo de ejemplo se muestra un racor fijo de PX que podría haber resuelto el encuentro con el racor loco directamente. Para realizar la transición entre materiales colocamos el anillo en el tubo de PX y con ayuda del expandidor realizamos las expansiones necesarias del mismo modo que en el caso anterior.
Una vez expandido el tubo lo introducimos en el racor fijo del sistema PEX y esperamos que la retracción del tubo garantice la unión. De esta manera finalizamos la transición de cobre a PEX.